La tecnología siempre fue el villano. El chip, el algoritmo, el implante cerebral. Pero en esta temporada, el villano cambia. Porque ahora, el horror no viene del futuro, sino del presente. La sexta temporada de Black Mirror da un giro sorprendente. Menos ciencia ficción, más crítica social, menos gadgets, más personas. Y el resultado es inquietante. Prepárate para ver cómo la ficción ya no necesita anticiparse, porque ya estamos ahí. En este video vamos a repasar y analizar cada episodio de la temporada 6, desenmascarando los miedos más humanos detrás de las historias más oscuras. Cuando termines, quizás no le temas al metaverso, sino a ti mismo. Joan es normal, una mujer común atrapada en una vida rutinaria. Tiene un trabajo que no le apasiona, una pareja que apenas la conoce y una terapeuta con la que apenas se conecta. Pero todo cambia una noche. Joan y su novio deciden relajarse viendo Streamberry, una clara parodia de Netflix. En la portada aparece una nueva serie titulada Joan is Awful. Curiosos le dan play. Y ahí comienza el infierno. Porque la serie es sobre ella, sobre su día, sus conversaciones, sus secretos. Todo recreado con precisión quirúrgica y lo peor, interpretada por Salma Hayek. Sí, la Salma Hayek real. Joan entra en pánico. ¿Cómo puede ser esto posible? Intentando entender, descubre que al aceptar los términos y condiciones de Streamberry, cedió sus datos y su imagen a una IA generadora de contenido, capaz de convertir su vida en una telenovela diaria. Cada acción que Joan toma aparece reflejada en el próximo capítulo, en tiempo real, sin control. En un intento por recuperar el control, Joan se rebela, hace cosas impensables para romper el ciclo, tratando de sabotear su propia narrativa. Incluso logra confrontar a la Salma Hayek real, quien también está atrapada en este sistema perverso. Ambas se unen en un acto de anarquía mediática. Invaden la sede de Streamberry, destruyen el superordenador responsable y todo colapsa. Pero en el verdadero giro que ya nos tiene acostumbrado la serie, descubrimos que Joan no es la verdadera Joan. Ella es solo otra recreación en un metaverso de infinitas Joans. Este episodio toca uno de los temas más relevantes y aterradores de la era digital, el consentimiento invisible. ¿Cuántas veces hemos aceptado términos y condiciones sin leer? Black Mirror convierte esta acción cotidiana en una pesadilla existencial. Pero el episodio va más allá de la simple paranoia tecnológica. Critica la maquinaria del entretenimiento moderno que se alimenta de lo personal, lo íntimo, lo doloroso, para convertirlo en contenido. Ya no necesitamos inventar historias, solo basta con observar y replicar. Joan no es una criminal, ni una figura pública, es cualquiera, y eso es lo más inquietante. Además, el uso de celebridades como Salma Hayek refuerza cómo incluso las figuras más poderosas están atrapadas en contratos con cláusulas que convierten su imagen en mercancía. La explotación no tiene rostro, tiene una IP, un algoritmo, un contrato digital. El episodio también reflexiona sobre identidad. ¿Seguimos siendo nosotros mismos cuando alguien más puede controlar nuestra historia? ¿Dónde termina la realidad y empieza la ficción si todo puede simularse? En el fondo, este episodio no es solo una sátira sobre plataformas de streaming. Es un espejo distorsionado que nos dice: tu vida ya es contenido, solo que aún no te has dado cuenta. Davis y Pia son una joven pareja de cineastas que viajan al pequeño pueblo escocés de Loch Henry, donde Davis creció. El plan: grabar un documental sobre la fauna local y disfrutar de unos días tranquilos con la madre de él, Jean, una mujer reservada y con un aire de melancolía profunda. Pero Pia
siempre alerta a una buena historia, nota algo raro en el ambiente. El pueblo parece apagado, y cada vez que se menciona el nombre de un tal Eain Adair, el silencio se vuelve espeso. Poco a poco, descubren que años atrás, el pueblo fue escenario de una serie de asesinatos sádicos. Eain Adair, un vecino de la comunidad, torturaba y mataba a turistas en su sótano. Fue capturado y murió en circunstancias misteriosas. Pia convence a Davis. Esa es la historia que deben de contar. Se lanzan de lleno a grabar, hablan con habitantes, revisan archivos y entonces encuentran unas cintas VHS y lo que ven en esas cintas cambia todo. Las grabaciones muestran que los asesinatos no fueron obra solo de Eain. Alguien más estaba implicado. Jean, la madre de Davis. Resulta que Jean y su difunto esposo filmaban los asesinatos. No solo sabían lo que ocurría, lo disfrutaban. Y la historia que Davis pensaba que era del pasado, le explota en la cara. Jean, al ver que la verdad sale a la luz, se suicida. Tiempo después, el documental se convierte en un éxito internacional. Davis, con la mirada vacía, asiste a una gala de premios, rodeado de flashes, aplausos y entrevistas, mientras todo lo que amaba se ha destruido. Este episodio es un dardo directo al corazón de nuestra cultura del entretenimiento, más específicamente a nuestra obsesión por el true crime. Pocas veces nos detenemos a pensar en lo que implica transformar tragedias reales en contenido, historias de sufrimiento, muerte, traición, convertidas en productos para ver antes de dormir. Locke Henry lo retrata con una claridad espeluznante. La historia más vendible no es la que salva vidas, sino la que más sangre derrama. Y detrás de cada documental exitoso hay una víctima. Davis quería contar una historia tranquila, pero el mercado quería oscuridad, y cuando Pia la encuentra, su ambición desata una cadena de tragedias que destruyen todo a su paso. El episodio también toca el tema de la explotación emocional. ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar por una buena historia? Pia, en su afán por construir una narrativa impactante, termina desenterrando una verdad que jamás debió ver la luz. Y Davis, convertido en símbolo del éxito, es en realidad una víctima más. El último plano de Davis en la gala, solo, roto, sin madre, sin pareja, sin paz, es un espejo brutal del precio del entretenimiento. En Black Mirror, el horror no siempre viene del futuro. A veces, solo basta comprender la televisión y ver cuántas tragedias reales hemos convertido en series maratoneables. Estamos en un 1969 alternativo. Cliff y David son dos astronautas estadounidenses que participan en una misión espacial crucial de varios años. Están físicamente aislados en una nave que orbita la Tierra, pero no están completamente solos. Gracias a una tecnología avanzada, cada uno tiene en la Tierra un replicante, una copia robótica de su cuerpo, idéntica en todo, que pueden controlar desde la nave mediante una transmisión neural. Esto les permite vivir con sus familias mientras están a millones de kilómetros. David tiene una familia amorosa, es cálido, carismático. Cliff, en cambio, es más hermético. Su matrimonio con Lana parece frío, distante. Aún así, ambos mantienen esa rutina extraña de duplicidad. Astronautas allá arriba, humanos acá abajo. Una noche, todo se quiebra. Un grupo extremista irrumpe en la casa de David, lo golpean, lo amarran, creen que él, y por extensión esa tecnología, es un abominable intento de jugar a ser Dios. Lo obligan a ver cómo destruyen su replicante y mientras su conciencia está conectada, lo hacen presenciar lo más horrible, el asesinato de su esposa y sus hijos. David despierta gritando en la nave, solo, sin aire, sin posibilidad de volver a la Tierra.
Lo que sigue es el descenso de un alma hacia la oscuridad. David se vuelve taciturno, abatido, apenas habla. Cliff, sintiendo una mínima culpa, le ofrece una solución temporal. Puede usar a su replicante para caminar un rato por el bosque, respirar aire, sentir vida, con una condición: no acercarse a su esposa Lana. David acepta agradecido, pero la soledad lo ha dejado hambriento de contacto, de belleza, de cualquier atisbo de consuelo. Y Lana, que vive atrapada en un matrimonio congelado, también encuentra en David algo distinto: conversación, sensibilidad, vida. El vínculo crece, las miradas se alargan, las conversaciones se hacen más íntimas, hasta que David cruza la línea, la besa. Ella lo rechaza, lo echa, pero el daño está hecho. De vuelta en la nave, Cliff no dice nada, ni grita, ni llora, solo espera. Cliff, cuando llega a la casa, todo está en silencio. Busca a Lana, busca al niño. No hay nadie. La casa está vacía. Nadie responde. Sube al dormitorio y ahí los encuentra. Grita, rompe, implosiona. Beyond the Sea es un drama disfrazado de ciencia ficción, una tragedia griega con tecnología vintage. La historia explora profundamente la idea de disociación emocional. ¿Qué sucede cuando podemos dividir nuestra existencia? ¿Qué parte de nosotros sufre cuando el cuerpo está en un lugar y el alma en otro? David es el retrato del trauma. Lo ha perdido todo y la tecnología, en lugar de salvarlo, lo condena a revivir esa pérdida una y otra vez. El cuerpo que usaba para amar ya no existe y la única realidad que tiene es el vacío del espacio. Pero Cliff no es inocente. Es frío, distante, celoso, incapaz de empatizar con el dolor del otro. Ambos son víctimas de una tecnología que promete conexión, pero que solo multiplica la soledad. El episodio también habla sobre límites, posesión y venganza emocional. El último plano, dos hombres atrapados en el espacio, compartiendo una nave y un silencio imposible, es devastador. No hay monstruos ni inteligencias artificiales, solo hombres rotos, incapaces de enfrentar su dolor, usando la tecnología para escapar y llevando su infierno a los demás. Macy Day era una estrella, joven, carismática, adorada por millones, pero también era humana, y esa parte el público no quería verla. Durante un rodaje en Europa del Este, Macy tiene un accidente con consecuencias devastadoras. Conducía drogada, atropelló a alguien y huyó. Desde entonces desapareció del ojo público, y los medios, como depredadores hambrientos, no han hecho más que oler la sangre en el agua. En paralelo conocemos a Boo, una fotógrafa freelance que trabaja como paparazzi, aunque al principio parece tener una línea ética, pues se rehúsa a fotografar una celebridad en rehabilitación. La presión económica y la competencia despiadada del medio le empujan a cruzar sus propios límites. Un día, Boo recibe una información valiosísima. Macy Day está escondida en una clínica privada, completamente fuera del radar, y las fotos que puedan conseguir valen miles. Boo y un grupo de paparazzis la siguen hasta un retiro espiritual en las montañas. A medida que se acercan, la tensión crece. Macy no está solo ocultándose del escándalo, está huyendo de algo que no entiende. La historia da un giro inesperado, uno que rompe con el realismo que Black Mirror suele manejar. Macy ha sido mordida por un ser sobrenatural. Una maldición la atormenta. Macy se transforma. Literalmente es un hombre lobo. Lo que sigue es una carnicería. Los paparazzis que la perseguían como si fuera un trofeo mediático son devorados uno a uno. Boo, horrorizada, intenta sobrevivir, pero también debe enfrentarse a la consecuencia brutal de su obsesión. Ella fue parte del sistema que llevó a Macy a ese punto. En el clímax,
Boo le da a Macy la única salida que parece humana. La mata, con una bala de plata. Una foto final, un disparo, silencio. Macy Day es ante todo una crítica feroz al voyeurismo contemporáneo y a cómo la cultura del espectáculo convierte el sufrimiento en entretenimiento. Aunque su giro sobrenatural puede parecer desconectado de los temas tecnológicos tradicionales de la serie, funciona como metáfora extrema. Macy se convierte en un monstruo literal porque así la ve el mundo. Su humanidad es arrancada por el juicio mediático, por las cámaras, por la mirada insaciable del público. La transformación en hombre lobo no es un simple recurso de horror, es una representación simbólica de la despersonalización. Las celebridades dejan de ser personas, se vuelven figuras a consumir, cuerpos para fotografiar, cicatrices para escarbar. Y Boo representa al espectador, a todos nosotros. Queremos ver, queremos saber, queremos ser parte del drama, hasta que el drama se vuelve real, sangriento e irreversible. El momento final, Boo con la cámara ensangrentada frente al cadáver de Macy, es la condena. ¿Cuánto dolor estamos dispuestos a provocar por el derecho a mirar? Este episodio, aunque más directo y menos sutil, deja una huella potente. La exposición constante no solo destruye la intimidad, puede destruir a la persona. La sexta temporada de Black Mirror no solo rompe las reglas de lo que esperábamos del show, las destruye y reescribe desde cero. Ya no se trata solo de tecnología futura o gadgets que podrían cambiar nuestras vidas. Ahora los verdaderos espejos negros están en nuestras decisiones, en nuestras adicciones, en la forma en que tratamos a los demás y en cómo dejamos que los sistemas nos digan quiénes somos. Desde la obsesión con la fama y el espectáculo hasta la moral en tiempos de desesperación, pasando por la manipulación digital, el terror existencial y el trauma colectivo. Esta temporada se atreve a preguntarnos, ¿qué pasaría si el monstruo no está en la pantalla, sino en nosotros mismos? Y ahí está la genialidad de esta entrega. Aunque algunos capítulos se alejen del tono más tradicional del show, todos nos empujan hacia el mismo espejo distorsionado, el de nuestras elecciones, nuestras historias, nuestro presente. Black Mirror ya no es solo ciencia ficción, es realismo con un toque sobrenatural, es política con un maquillaje de horror, es entretenimiento que incomoda, porque está demasiado cerca de lo que ya somos. Este video forma parte de una serie de 6 especiales, donde analizamos cada temporada de Black Mirror en profundidad, justo antes del esperado estreno de su 7ª temporada. Así que si este episodio te dejó reflexionando, no te despegues, porque muy pronto continuaremos con la próxima entrega. Y si quieres seguir cuestionando la realidad junto a nosotros, suscríbete, comenta cuál fue tu episodio favorito y comparte este video con quien necesite mirar su propio espejo negro. Nos vemos. Hasta la próxima.